Con mucho gusto, mucho placer y la posibilidad de extender de manera dinámica este tipo de participaciones con Armando Enríquez Flores, expresidente municipal de Toluca, exlegislador, activista panista. Y obviamente, pues alguien muy preparado para este tipo de opiniones de carácter político. En medio de todo lo que vivimos en la República Mexicana, pues es importante tener siempre las opiniones de quienes son partícipes, actores de esta vida política que hoy se convierte en noticia. Armando, bienvenido. Muchísimas gracias, mi querido Alejandro. Qué gusto y qué honor estar nuevamente aquí contigo y con tu auditorio. Auditorio que ya esperaba tu opinión, por cierto, porque evidentemente este fin de semana se ha convertido en noticia de carácter nacional. Cerró el proceso del registro del Frente Amplio por México, Armando. Así es, ayer como último día, quienes pudimos y tuvimos la voluntad de registrarnos, así lo hicimos, para poder elegir el próximo 3 de septiembre a quien seguramente terminará los trabajos de coordinación del Frente Amplio por México y se convertirá muy seguramente en la candidata a la presidencia de la República. La candidata. Sí, mira, esa es la apreciación, Armando. La verdad es que con posibilidades serias, muy seguramente Xóchitl Gálvez, y por ahí se nos podría colar incluso hasta Beatriz Paredes, ¿no? Sí. El caso de Santiago, pues sí me parece que nos da para poder decir, muy seguramente será la coordinadora de los trabajos para concluir el Frente Amplio por México. Esto se convertiría evidentemente en un proceso histórico también para el bloque opositor. Desde el panismo, desde el priismo, desde el mismo PRD, pues esto es la primera vez que sucedería de esta manera, al menos bajo estos parámetros. Armando, ¿qué podemos esperar como partícipes, como pues electores en las próximas fechas? Es la primera vez, de hecho, esto es inédito, no solo inusual, la participación a través de diversas organizaciones de la sociedad civil, de la propia sociedad en este Frente Amplio por México. Hoy debo de decirte que quienes mayormente han apoyado a quien lleva la delantera, a la propia Xóchitl, son gente que no tiene militancia en ninguno de los tres partidos. Esto de alguna manera pues marca un derrotero distinto y diferente. Claro. En una primera apreciación. En una segunda apreciación, pues es un invento más de las locuras, puntadas y ocurrencias del vejete de Palacio Nacional en términos de que él es el creador del PRIAN. Él fue el que nos unió, él fue el que definió la participación juntos por primera vez del PAN y del PRI en las elecciones tanto del 2021 como las que seguramente habremos de afrontar el año próximo. Hoy creo que de manera inusual también, como tú bien lo planteas, pues es la primera vez que vamos juntos los tres partidos tratando de enderezar el rumbo de México y de iniciar la reconstrucción institucional y operativa de todas las áreas de gobierno en el propio país, ¿no? Para hablar de un proceso de reconstrucción es necesario hablar de un proceso de destrucción. ¿Consideras entonces que el país ha sido destruido durante el reciente sexenio, Armando? Mira, en términos institucionales habría que ver la colonización, por ejemplo, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy no le sirve a nadie esa comisión, ni siquiera al propio gobierno en la marca del derrotero que lleva en cuanto a su relación con los ciudadanos. El ataque incruento, incesante y del diario, lo cotidiano, desde Palacio Nacional, en contra de los diversos tribunales, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Instituto Nacional Electoral, ha provocado que gente afortunadamente pensante y preparada como Margarita Ríos Farjat ya se le hayan volteado al presidente desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya voten en contra las locuras de Andrés Manuel. Algo similar, un caso muy parecido, está ocurriendo con Guadalupe Tadei, la actual presidenta del Instituto Nacional Electoral, que en las últimas semanas, por lo menos la anterior, la que acaba de transcurrir, ya en sus posicionamientos está en contra de quien la impulsó para la presidencia del propio instituto, como es el propio Andrés Manuel López Obrador. Hoy me parece que esta colonización por una parte y destrucción institucional en el resto de nuestras instituciones
el propio INEGI, el Instituto Nacional de Transparencia, que no puede sesionar en todo lo que va del año porque lo prohibió Andrés Manuel López Obrador, pues me parece que marca de suyo esa destrucción institucional de la que estoy hablando. La desaparición del Seguro Popular, de las guarderías populares en nuestro país, la destrucción de las escuelas de tiempo completo, pues me parece que marcan de suyo la destrucción de la economía de las familias mexicanas. Porque aunque la pensión universal les regale a muchos de los mexicanos de la tercera edad 1,800 pesos al mes, les resta con el Seguro Popular más de 2,400 pesos al mes en términos de su apoyo o de su beneficio en cuanto a salud y en cuanto a medicamentos que requerían este segmento de la población. Hoy me parece que reconstruir esto nos va a llevar varias décadas en lo que pues en un solo sexenio se ha venido destruyendo. El poder reconstruir ese Seguro Popular y regresarlo a los niveles que ya tenía en el 2018, me parece que no va a ser labor ni de uno ni de dos sexenios. Y esa es la importancia, ninguna otra, de que hoy tengamos esta idea de reconstrucción del país a partir del proceso electoral del año próximo. Ese que desde este fin de semana pues alcanza un nuevo camino, se presenta pues esta nueva posibilidad de análisis también de lo sucedido el día de ayer, a pesar de que hubo algunas quejas, Armando, al interior del propio proceso, particularmente del bloque perredista, que no se sintieron contentos con, al parecer, no haber sido incluidos, pero finalmente pues toma el camino que se había visto desde un principio y así se nota desde este perfil el camino que está tomando Xóchitl Gálvez, que sorprende porque eventualmente se convirtió de ser aspirante a la jefatura de gobierno a ser pues aquella que va abanderando este proceso desde el bloque opositor, Armando. Sí, un hecho muy curioso que también viene siendo creación del vejete de Palacio Nacional, porque una pretendiente a la jefatura de gobierno, despreciada incluso por el propio panismo en cuanto a la candidatura para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, se convierte de buenas a primeras por los desprecios también de Andrés Manuel López Obrador, en quien hoy encabeza prácticamente los trabajos del Frente Amplio por México rumbo a la reconstrucción nacional. Hoy creo que es digno de análisis psiquiátrico, psicológico, el devenir kafkiano del propio Andrés Manuel, porque pues me parece que le costó mucho trabajo el destruir a su propio movimiento, como intentó destruir al PRI, como destruyó al PRD. Hoy creo que, y lo digo con mucho respeto, nos va a costar mucho a los mexicanos contar con un partido verdaderamente de democracia social como es el propio PRD, y lo tenemos que hacer por la representatividad que esta corriente de opinión, que esta tendencia política determina para los mexicanos. Esa destrucción que Andrés Manuel intentó en el caso del PRI y concretó en el caso del PRD, pues me parece que la va a repetir en el caso del Movimiento de Regeneración Nacional, quiera decir esto último lo que quiera decir, que creo que ni es movimiento ni regenera nada y mucho menos a nivel nacional. Pero me parece de cualquier forma que es cierto lo que tú comentas, esta conversión de pretender la candidatura de la Ciudad de México a encabezar hoy los trabajos para ir por la candidatura por la presidencia de la República, pues es un hecho insólito que también determina esa voluntad férrea que ha mostrado Xóchitl y que tanto le ha gustado a los mexicanos para poder encabezar estos trabajos, ¿no? Fechas importantes a partir de ahora, entonces, Armando. Pues sí, ya tenemos a partir de los foros que faltan por realizarse, en donde los 3 precandidatos o los 3 participantes que aún quedan en el Frente Amplio por México, habrán de plantearnos al resto de los mexicanos la intención y la idea que tienen de continuar en este proceso. Creo que al final de la tarde va a ser determinante la participación que la ciudadanía está teniendo en este proceso a través de organizaciones de la propia sociedad civil y a través de los partidos políticos, porque
Desde luego, PRI, PAN y PRD no somos sino un instrumento de la propia sociedad en este cambio de rumbo en el país. Creo que el proceso se está planteando de manera muy interesante y creo que por primera vez en la historia, desde su inicio, la sociedad tiene mucho que ver en la determinación y en la configuración de lo que yo todavía aspiro sea el próximo gobierno de la República. Innegable, pues, la presencia de Andrés Manuel López Obrador en la vida política del país, es decir, trastocó la vida institucional de los propios partidos, Armando. De los propios partidos, del resto de las instituciones y sobre todo de las instituciones de gobierno que tanto trabajo nos costaron, desde la oposición al propio PAN y desde el gobierno al propio PRI, como fue el caso del Instituto Nacional Electoral, un logro de acción nacional de una lucha de décadas que al final de la tarde aceptó el propio sistema en su momento. Y bueno, hoy me parece que el asedio constante, permanente, los recortes a sus presupuestos, la denostación brutal a que fueron sometidos ambos exconsejeros, el propio consejero presidente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pues habla de esa intencionalidad de Andrés Manuel de destrucción y que mira, al final de la tarde movimientos populistas y de izquierda siempre lo han hecho. Aspiran a la destrucción de lo que existe para reconstruir en términos de lo que ellos plantean. Uh-huh. Y terminan por destruir y no construir nada, con los casos muy precisos de la extinta Unión Soviética, o Cuba, o Nicaragua, o Venezuela, o cualquier lugar y en cualquier punto del planeta en donde han tenido un régimen comunista. El otro día comentaba yo lo curioso que ha ocurrido en el caso de Vietnam. Uh-huh. Le pusieron una maraca de su tamaño a los propios norteamericanos, sí, con la ayuda de chinos y soviéticos. Le ganaron una guerra a los Estados Unidos, mantuvieron el comunismo y hace alrededor de unos entre 6 y 8 años se dieron cuenta que no era por ahí, lo desecharon sin que nadie se diera cuenta y hoy están comercializando todo lo que pueden comercializar de sus propios recursos con el resto del mundo y con quien se deje, ¿no? Me parece que esto ejemplifica muy bien ese error en la evolución de la humanidad que se llama comunismo o socialismo, ¿no? A ultranza. ¿Eso lo representa hoy Andrés Manuel? Me parece que en cierta medida como populista, porque al final de la tarde ha favorecido mucho más a las clases medias, sí, que a las clases más desprotegidas, que es lo que él plantea erradicar en México. Y el ejemplo es muy sencillo, el caso concreto. Yo siempre, junto con mi familia, nos consideramos como integrantes de una clase media aspiracionista, clase media, y en tan solo 5 años, a partir de la llegada de este gobierno, creo que nos está convirtiendo a mi familia y a mí en clase media alta, porque el ejemplo es muy sencillo. Del 18 para atrás, yo pagaba mis enteros mensuales al SAT, sí, y el entero anual me costaba de 25, 30, 35 mil pesos. Uh-huh. A partir del 2018 a la fecha, siempre me han regresado entre 30 y 35 mil pesos, lo que supone 6 mil pesos al mes, cada uno de estos años, que han incrementado mis ingresos, uh-huh, solo con las medidas locas de Andrés Manuel en términos del SAT. Mientras que, como ya te explicaba hace unos minutos, a los más desprotegidos les da 1,800 pesos, pero les quita 2,400 en beneficios de salud. Al final de la tarde me favorece más a mí que a los más desprotegidos. Y es un ejemplo que yo he vivido en mi propia persona y en mi familia, en donde ciertamente ya tenía cubiertas algunas necesidades de vivienda, de educación para mis hijos que ya habían terminado, y el hecho de haber seguido trabajando estos últimos 5 años configuran los prerequisitos, por así llamarlos, para que este beneficio haya llegado pues de esa manera, ¿no? Entonces, al final de la tarde me parece una locura, una sandez lo que está haciendo Andrés Manuel en esa destrucción de México, porque yo hubiera preferido mayores beneficios a las clases más desprotegidas en cuanto a un tema que, si tú me permites, voy a desarrollar, que se llama subsidiariedad, que junto con otros 3 elementos son los 4 pilares del humanismo político, uh-huh, la doctrina de acción nacional.
Doctrina que, si tienes a bien, pues podemos abordar justamente en este momento, y para dar colofón pues a tu participación de este lunes, a Armando Enríquez Flores, expresidente municipal de Toluca, exlegislador y bueno, pues activista del Partido Acción Nacional, que ha abordado la semana pasada ya también temas que tienen que ver estrictamente con el panismo, y bueno, pues hoy evidentemente no es la excepción, Armando. Así es, mira, muy concretamente el humanismo político, que constituye la verdadera luz en la vida pública nacional, y la doctrina de Acción Nacional, está fundamentado en 4 pilares, que son persona humana, bien común, solidaridad y subsidiariedad. Este último elemento, este último pilar, la subsidiariedad, la entendemos como esa capacidad que tiene la instancia superior de hacer tan solo y tanto en cuanto la instancia inferior no pueda. Es decir, cuando un municipio se ve afectado por una gran inundación o alguna desgracia y no puede socorrer a la población, el gobierno del estado o el de la república tienen por necesidad que acudir subsidiariamente a socorrer a la población de determinado municipio. Este principio de subsidiariedad se fundamenta específicamente en la capacidad de los seres humanos para, de manera organizada, haber acudido al pacto social, lo que dio inicio en nuestra evolución como sociedad primero y nuestra relación con los gobiernos, la implementación y la necesidad de tener un gobierno. A partir de ahí se empieza a construir esta interrelación gobierno-individuos, gobierno-sociedad, transitando por las instancias medias superiores, que son los partidos políticos, para establecer ese principio. Específicamente, aunque los priistas, morenistas, perredistas y demás entes que pululan en este país no lo conocen, ni lo pueden determinar de la manera como he tratado de hacerlo en estos micrófonos, es esa la razón de ser, fundamentalmente, de un gobierno en su interrelación con el individuo a través de la sociedad. La opinión de Armando Enríquez Flores, que será a partir de ahora, si usted lo permite, si está de acuerdo con nosotros, de manera semanal y consecutiva. Armando, invitado permanente, y sobre todo también para dar un poquito de contexto a lo que sucede a escala nacional, que ya lo hemos comentado, es inusitado, es diferente y tendrá entonces muchas aristas por donde abordarse y comentarse, Armando. Pues con todo el gusto del mundo y con un gran orgullo de poder compartir estos minutos contigo, mi querido Alejandro, con un profundo agradecimiento fundamentalmente a quien dirige esta estación y este medio de comunicación, y sobre todo con mi agradecimiento profundo también al auditorio que, como tú bien dices, pues sin que sea amenaza, ya estaremos permanentemente por acá. Bienvenido siempre, Armando Enríquez Flores, expresidente municipal de Toluca, exlegislador, activista, operador político en el Valle de Toluca, con una historia que habremos de abordar y con a través de su entendimiento, conocimiento y bueno, pues también perspicacia política, pues nos permitirá tener también este perfil semanal. En la opinión de Armando Enríquez Flores, solamente a través de Cadena Azul Radio. Hacemos breve pausa, ¿me permite? Armando, gracias, vamos a pausa y regreso con más información, no le cambie.